11:51 de la mañana, estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio con esta sintonía que significa que estamos en modo tertulia on. Así que bienvenidos todos a nuestra sintonía y bienvenidos todos a la tertulia de los viernes, que cuenta pues con nuevos destacados tertulianos para hablar de la actualidad política y social de tanto del país como de nuestro municipio de Torrevieja. Bueno, voy a empezar con las presentaciones y voy a empezar, pues como siempre hago, por este recorrido que hago así como un barrido desde mi derecha hacia mi izquierda. En primer lugar, Dana Gaudín. Dana, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida de nuevo. Bien hallada, creo que se dice, ¿no? Sí, bueno. Tú puedes decir lo que tú quieras. Bueno, casi lo que quieras, ¿eh? Cuidadito. ¡Ah! ¡Qué oportunidad! Bueno, que bienvenida, que espero que te sientas a gusto en la tertulia. Sí. Por otro lado, tenemos por aquí a Rodolfo Carmona, que también repite. Rodolfo, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer estar aquí otra vez. El gusto es nuestro de que vuelvas con nosotros. Y como siempre decimos que te sientas a gusto en la tertulia. Siempre lo estoy, gracias. Bueno, vuelve por estos fueros Elena Ruiz. Elena, buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación a la casa. Y como digo también siempre, que te sientas a gusto en la tertulia de los viernes. Espero que sí, la primera vez fue la verdad fantástica, así que seguro que sí. Ojalá sea tan fantástica como aquella. Y por último, no por ello menos importante, Emilio Pasteris. Emilio, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, de vuelta. De vuelta. Bueno, pues también como digo, bienvenido a la tertulia y que te sientas a gusto. Bueno, pues comenzamos lanzando los temas para los contertulios y en primer lugar vamos a hablar pues de, bueno, el tema político del momento, el tema que va a ocupar muchas portadas, el tema que va a ocupar muchos comentarios y como no puede ser de otra manera, hablamos de ese acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y en este caso Esquerra Republicana de Cataluña, teniendo en cuenta que solamente es una de las partes de las que tienen que pactar con Pedro Sánchez si quiere ser presidente del gobierno. Hablamos de algunas de esas cuestiones, por supuesto, dentro de ese pacto entra la amnistía, entra también el tema del servicio de Rodalies de Cataluña y uno también que está dando mucho que hablar es la asunción de un 20% de la deuda contraída por la Generalitat, que es en torno a unos 15.000 millones de euros. Pero bueno, como solamente estoy dando la pincelada, son los contertulios, en este caso, los que tienen la palabra. ¿Quién quiere abrir este melonazo? Emilio. Que ataque, no. Rodolfo, venga, Rodolfo, atrévete. Pues la verdad es que sí que venía practicando. Estaba en la puerta del ayuntamiento y ha surgido el tema de la amnistía y el tema, bueno, que está tan de moda en este tiempo por el tema de la investidura. Y me han llamado fanático. Lo cual, que no sé si ha sido un acierto, un error o tal, porque yo sé que choca, digamos que he estado siempre en posiciones de izquierdas y choca un poco que desde esta posición de izquierdas hagas una decidida defensa de que esto que se ha hecho para mí es un error histórico. Y creo que eso choca un poco a la gente que me tiene acostumbrado o que me tiene desde ese prisma de la izquierda. Y esa consideración de decir que esto es un error histórico se toma de una manera un poco, a veces incluso, no te diría que agresiva, pero es un pelín de contestataria. ¿Y por qué para mí es un error histórico? Yo quisiera, si alguno de los presentes o de algún oyente que pudiera tenerlo claro, ¿qué ha cedido o qué ha ofrecido el nacionalismo y el separatismo a cambio de estos votos? ¿Hay alguien que me pueda decir algo positivo de lo que hayan aportado? ¿O todo ha sido una renuncia desde posiciones constitucionales de este gobierno y de Pedro Sánchez a cambio de los 7 votos y de la investidura? Y no lo tengo claro, es que no lo sé. ¿Lo hemos dado todo a cambio de qué? Porque la foto ayer, he visto esta mañana el telediario de la reunión que habían tenido en Bruselas, no sé si era el equipo de Puigdemont, unas risas, todo maravilloso. Francamente, es que yo no sé qué de positivo tiene esto. La verdad es que no lo sé. Me han dicho fanático y probablemente lo sea. Lo siento. Sí, ¿te parece para sentar la primera posición? Me parece fantástica, Rodolfo. Seguimos con el resto de contertulios. No sé quién quiere seguir. Lucía, Elena. En este caso yo quería aprovechar precisamente la oportunidad de lo que decía Rodolfo, porque es que yo creo que hay cuestiones que van más allá de la ideología, ¿no? A ti te llamaban fanático porque no estás en este punto de acuerdo un poco con la tendencia ideológica que normalmente llevas, pero ya te digo, yo pienso que es que esto no es una cuestión ideológica, no creo que sea una cuestión de partido. Creo que hay cuestiones que van más allá y que son transversales.
Y efectivamente tenemos que hablar un poco de conciencia histórica y de entender que hay cosas que son más trascendentales, que hay que dejar un poco de lado lo que uno piensa a nivel personal y centrarse en cuál es el beneficio común, cuál es la legalidad y cuál es lo apropiado. ¿Qué es lo apropiado en este caso? Desde luego no es tomar esta iniciativa ni tomar este camino. Por lo menos ese es mi punto de vista. Creo además que es bastante generalizado. No entiendo que te hayan llamado fanático porque encuentro incluso muchísimos votantes del Partido Socialista y de izquierda que no están de acuerdo con esto. O sea que en ese sentido creo que vamos todos un poco a una manera suave, sutil, ¿no? No ha sido muy fuerte. No es agresivo. Fanático. Digamos, pero que es desde hace mucho tiempo hemos coincidido en muchísimas posiciones y hoy, justamente en esto, no coincidía con ellos. Y lo que pasa es que uno cuando mira a su alrededor y ve que a lo mejor hay 6 personas manteniendo una posición y tú eres el único que está manteniendo lo contrario, dices, ¿estaré yo equivocado? Bueno, eso siempre, no lo sé. Eso siempre es un buen ejercicio de reflexión, desde luego. Tú, por favor. Pero yo, francamente, en esta situación a mí me duele. Me duele, y escuchando todos los posicionamientos que ha tenido el Partido Socialista y gente que ahora está defendiendo las posiciones que se han tomado, y las escuchas, ha pasado el tiempo, completamente distinto todo, y no sé, bueno, ¿dónde están aquí los principios? Y una de las personas con la que estaba hablando esta mañana me ha dicho, ¿qué principios? Es un cambio de opinión. Claro, ante esa argumentación dice, bueno, la verdad es que no puede uno decir nada. Claro, pero un cambio de opinión está muy bien, siempre y cuando hay cuestiones evidentemente que a uno le obligan a repasar lo que piensa y, oye, rectificar es de sabio. Pero el otro día decía Felipe González, muy acertadamente, que una cosa es rectificar, que sí que es de sabio, y otra cosa es estar cambiando continuamente de opinión, eso es de necios. Y precisamente hablando del tema del Partido Socialista, el problema es que vemos que los pesos pesados, entre ellos el propio Pedro Sánchez, tirando de hemeroteca, eran los primeros que negaban rotundamente que la amnistía fuera una posibilidad ya no solamente en el ámbito político, ideológico, no, estamos hablando en el ámbito constitucional, del legal. Y ellos mismos repetían por activa y por pasiva que era imposible que eso sucediera y que incluso el propio Pedro Sánchez, por principios personales e ideológicos, no iba a permitir que eso sucediera. Entonces, claro, ahí hay un cambio y hay un choque brutal entre lo que uno piensa en un momento y otro. Yo comprendo que todos podemos tener ciertas ambigüedades en algunos temas, o que no tengamos las cosas claras, o que luego el devenir de los acontecimientos haga que revises tu opinión. Pero de ahí a que haya un cambio tan radical, cuanto menos me parece que es muy obvio que es oportunista. Si os parece, vamos a dejar que también que Dana y Emilio en este caso opinen y seguimos con el debate, que me parece que está siendo muy interesante. Dana, si quieres. Bueno, ¿qué puedo decir? Yo tengo que deciros que a mí, yo me encuentro aquí en una postura, por otro lado, muy cómoda, yo creo que a mí no se me puede acusar mucho de ser fría a la hora de o equidistante, o que no me involucro en política. Pues a mí, la verdad que me interesa todo y quiero tener una opinión de todo, ¿no? Pero en este caso reconozco que a mí no me acusarían de fanática, me acusarían de pasota, fíjate, más en este tema, porque sí que es verdad, y entiendo lo que me dices, ¿no? En el fondo a mí me duele esta decisión y puedo conectar con eso y lo puedo entender. A mí no, por ejemplo, no llego a entender el dolor, ¿no? Lo veo de una manera tal vez más mecánica. A mí hay algo que también creo que es muy importante, que yo tengo muy claro, ¿no? He escuchado muchos titulares diciendo porque el PSOE ha utilizado o está utilizando a un partido, o el partido está utilizando al PSOE. Perdón, pero el poder político no lo da el PSOE, lo dan los votantes, y eso es algo de lo que hay que arrancar, ¿no? Si hay un partido nacionalista que es fuerte y que puede exigir más, a mí, por ejemplo, me da mucha pena el desequilibrio que hay con otras autonomías. ¿Qué pasa con, yo qué sé, el País Vasco? ¿Qué pasa con Galicia? ¿Qué pasa con Extremadura, que está tan olvidada políticamente, ¿no? ¿Por qué esas zonas no tienen partidos importantes que los apoyen? Pero la realidad es esa y la dan los votantes. Hay un partido nacionalista catalán que tiene mucho poder y en este momento al PSOE le necesita esos votos, lo que nos deja en un escenario en el que pues hay una injusticia regional, seguramente, ¿no? Y eso lo puedo entender, pero no me llama la atención que los políticos aprovechen ese mecanismo, ¿no? A mí me molesta muchísimo eso que has comentado de
al final todo vale si políticamente es inteligente. A mí eso, la verdad que me da bastante urticaria, me molesta bastante. Lo veo continuamente y me molesta. Me hace recordar a el tema de Marruecos y el Sahara hace muy poquito, ¿no? Cosa que a mí me dolió un montón. ¿Por qué pasa esto? Y también es verdad, creo que has dado un buen punto, ¿no? No es lo mismo si él hubiera tenido que salir a explicar esto. Vamos a ver. Ahora se trata de conciliar. Venimos de una etapa de crispación increíble que sabemos, porque miramos para atrás y sabemos que cuanto más intentamos oprimir o cerrar o negar la idea de que hay gente que quiere que su región sea una nación, más la hacemos crecer, ¿no? Ahora hay que conciliar, hay que hacer ciertas cosas que a lo mejor no me gustan, pero si tú te sientas y lo explicas y asumes tu responsabilidad política y te arriesgas a que a lo mejor después no te voten porque no les gustó lo que hiciste, eso es diferente. Si no entramos en el círculo que bien comentabas de, bueno, aquí no ha pasado nada, esto es política, todo vale, y la verdad que sí, estamos bastante hartos de eso, ¿no? Pero yo creo que lo que sí es verdad que no entiendo, y por eso digo que creo que voy a ser a la que acusen del otro lado, ¿no? De no fanática, sino todo lo contrario, ¿no? Tal vez pasota. Yo no veo es decir, evidentemente aquí puede haber una injusticia regional porque otras regiones no tienen este poder de pedir tanto y de que se les perdone dinero y servicios y demás. Pero sí que es verdad que tenemos un problema de convivencia, tenemos un problema de crispación, tenemos un problema de usar la política como arma arrojadiza, porque me viene bien, tenemos un problemón que nos está llevando ya a que a nivel de ciudadanos, no del partido, sino de nosotros, lo que nos toca, que aumente el odio entre regiones, que aumente la discusión en sitios donde no tiene que estar para mí, y creo que hacemos bien en alejarnos, ¿no? Creo que gran parte del problema es que esto le intentamos buscar una solución y una argumentación desde el plano emocional, y creo que ahí fallamos. Creo que hay que entrar en un plano, alejarnos de lo emocional en este sentido para entrar en lo racional, ¿no? Si esto es positivo o no para la convivencia de España en un futuro. Y ahí reconozco que todas las alarmas que yo escucho, sospecho que no son tanto, ¿no? Ni se rompe España, ni es, no lo sé, error histórico, pues a lo mejor sí, yo todavía no lo veo, ¿no? Pero creo que si podemos hacer algo para la convivencia y para bajar la crispación, a lo mejor, yo no lo sé, pero a lo mejor no es tan mala idea, ¿no? Bueno, pues si te parece, Dana, antes de que empecéis a intervenir, Emilio, que cierre este turno. Si no, vamos a irnos al siguiente... Bueno, no vamos a llegar al siguiente tema. Rápidamente, yo pienso, muy resumidamente, lo que habéis dicho, estoy a favor y muy en tu línea en este caso. Pienso que sí que hay errores graves en nuestra historia. Creo que en este caso, como hemos dicho, políticamente, por lo que se ve en este país, todo se permite. Aquí es un... Bueno, yo desde un principio yo vengo, mi familia es francesa, ¿vale? Tengo una parte de mí que veo también otro tipo de política, y en este caso aquí veo que todo vale, que nadie se rebela contra ningún tipo de situación, no hay lucha, no hay por la parte de la ciudadanía, ¿no? En este caso, o sea, veo que todo está permitido, nosotros pues atajamos, no hay ningún tipo de problemática ante eso, y en este caso... Bueno, tú decías que es más bien en este caso Cataluña que está más favorecida en contra de otros independentistas. Hombre, también es verdad que tira más, ¿vale? Pues Cataluña es más potente, entonces entiendo que también va por ahí, ¿vale? Pero es, por así decirlo, ahí sí que hay lógica en ese sentido, que no sea luego a nivel, digamos, de ética no es lo correcto, pero sí que es lógico a nivel de lo que está pasando. Entonces, eso es lo que pienso yo también, que hay que ser lógicos, ¿vale? Pero luego, de todas formas, me parece eso, que todo vale, que se invierte en cantidad de dinero desmesurada para hacer todo este tipo de intervenciones, y que para mí, pues son, pues eso, es manera de perderle un poco pues como dice, gente que viene de... Pues eso, de una ideología, pues ahora mismo está casi perdida diciendo, pues ¿por qué están haciendo estas jugadas? ¿Por qué están tomando esas acciones? No entiendo nada. Entonces yo no voy a hablar mucho más, simplemente entiendo que es un poco así el caos y que no tiene mucho sentido lo que está haciendo, pero esto ya se lleva arrastrando un tiempo, no es nuevo, ¿vale? Entonces ya casi que ni me sorprende. Yo no tomo el fanatismo, yo simplemente digo que ya ni me sorprenden ciertas cosas, pero obviamente hay repercusión y a mí al final me tiene un poco la cabeza un poco ya harta. Pero bueno, eso es lo que yo siento, así muy resumidamente.
Rodolfo, Elena, si queréis contestar alguna de las intervenciones. Yo tengo unas sensaciones agridulces, ¿no? Pero de una manera que no lo había sentido desde hace mucho tiempo, sobre todo en cuestiones políticas, porque uno dice, he hablado con mi mujer, porque venía encendido, ya vengo encendido desde la mañana, ¿no? Porque ya este asunto me toca particularmente, internamente, y me toca porque el socialismo jamás ha sido nacionalismo, nunca ha sido nacionalismo, es la búsqueda de la igualdad y de todos, y sobre todo la igualdad de todos frente a la ley, que es fundamental. Y aquí lo que ha pasado, bueno, poco que uno tenga cierto razonamiento y mire la realidad y bueno, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Aquí hemos pactado unos beneficios judiciales con los que han cometido esos delitos. Eso, vamos, una persona razonable no puede admitirlo sin que le brinque un poco el corazón y le brinque un poco las alarmas internas. Es decir, si aquí no hubiéramos necesitado 7 votos para que Pedro Sánchez o el Partido Socialista fuera presidente del gobierno, no estaríamos hablando de esto. Sí, seguramente. Esto es lo que para mí es especialmente grave. Y entonces, una vez que ante esa necesidad de unos votos somos capaces de justificar absolutamente todo, y todo es maravilloso. Esto es un gobierno de progreso. Y cuando dicen la palabra progresista, miren, no me toméis el pelo. Estás hablando de Junts, que es un partido de derechas, absolutamente. Que no lo hace ni malo ni bueno. Pero quiero decirte que no me metáis por la convivencia. ¿Qué más se puede hacer por la convivencia que el indulto de los delitos? Que alguien me lo diga. Lo que estamos hablando ahora es de un borrón y cuenta nueva, y lo estoy negociando con quien necesita ese borrón y cuenta nueva. Esto, a poco que lo mires desde una perspectiva razonable, no es normal. Esto es como pactar con un mafioso, es su no condena. Y no quiero decir que sean mafiosos, pero aquí se ha cometido unos delitos que son especialmente graves, que por ejemplo tú, francés, o tú, Argentina, creo. Sí. En vuestras constituciones, en vuestros países de origen, no se permitiría. No se permitiría. Claro, lo que está explicando. Y además ya está, creo que es así. Sí. Y me indigna, y estoy indignado, y estoy encendido. Y probablemente esté fanatizado, y lo tengo que decir, fanatizado por el sentido de defensa de la democracia. Y defensa también de unos ideales. Y de un concepto de España. Ahora bien, si ese concepto de España ya no es el que se lleva por la mayoría de los conciudadanos de mi país, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Tendrá uno que aceptar que el todo vale y el trágala y el no poder decir siquiera, oiga usted, esto que se está haciendo me parece a mí un error absoluto, que es darle al nacionalismo y al separatismo que está buscando más armas. Digámoslo claramente, están buscando, digamos, que esto que estamos construyendo, que vivimos como España, ya no sea así, sea otra realidad distinta, y francamente yo me rebelo contra eso. Y me duele. Pero eso no es un problema también, quiero decir, creo que, entendedme, cuando digo a lo mejor esto no es tan malo, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. A mí no me parece muy bueno de por sí, pero entiendo la maniobra y entiendo, es algo, ahí me diferencio, ¿no? Es que a lo mejor ese es el problema, ese concepto que tenemos de España. Es lo que está causando también el daño, ¿no? Porque de un lado está gente que cree en esa España unida y por otro lado hay gente que tiene sensación de que su región es una nación. Y ya que has dicho que soy argentina, también tengo mi ADN saber que cuando alguien se siente un pueblo libre, no se lo puede retener, no de forma agresiva, no de forma hostil, nunca se va a poder, porque estamos hablando de generaciones y generaciones y generaciones en las que se va a perpetuar eso. La única solución es la integración y la convivencia, ¿no? Y ahí es donde empiezan los chantajes y ahí es donde estoy completamente de acuerdo con vosotros y me da dolor, pero lo que más me duele es que nos tenemos que poner necesariamente en posturas emocionales para defender este dramón, si no, no sería un dramón. Porque para mí, por ejemplo, que me parece pues lógico que haya gente que ni siquiera son la mayoría en Cataluña, que tengan una sensación de nacionalismo y que quieran luchar por eso, a mí me parece completamente lógico y me parece que tiene que haber en la democracia siempre mecanismos para que esto se pueda llevar a cabo de forma pacífica. Un referéndum. A mí un referéndum no me da miedo, me parece positivo, me parece de poder democrático que la gente pueda decir en algún momento, oye, ¿cuántos queréis? ¿Hay alguien que se quiera ir de España, que quiera que su trocito sea Torrevieja, Cantón Independiente? Oye, pues mira, sí, pues mira, no. El problema es que eso lo hemos oprimido todo el tiempo. Históricamente lo hemos intentado frenar. Cuanto más lo intentas frenar,
más te colocas en posturas incomodísimas como esta, en la que ahora ¿qué hago? ¿Sigo oprimiendo para que siga creciendo el nacionalismo? Cuando hablas de seguir oprimiendo, perdona que salte. Sí. Perdona que salte. No déjame estamos que lo explique, déjame que lo explique. Lo has dicho muy bien, es que el concepto de España parece que ya no es el mismo. Es que no es verdad, siempre ha habido personas que han querido a lo mejor la independencia para su región. Eso no las hace... Y lo han podido manifestar sin ningún tipo de problema. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que, de hecho, yo creo que aquí el problema... Eso, tenemos un Estado de Naciones, tenemos autonomías precisamente para eso. Sí, pero fíjate que yo he escuchado más titulares contándome a mí, que soy también un poquito de fuera y que puedo no estar enterándome, más titulares diciéndome que esta gente se ha ido a la cárcel por independentistas, cosa que no es verdad, más que por titulares que me digan han utilizado mal sus funciones que derivan de exactamente de los votos de la gente o de la democracia, o como te ha puesto ahí, ese puesto está para algo y tú lo has mal usado para algo que te importa a ti, que es la independencia, y no para lo que se te ha puesto. Ese es el mensaje, pero ese no fue el mensaje que se dio a la ciudadanía. Yo escuchaba más titulares del tipo de estos independentistas, ¿y qué decía la gente en la calle? Se van a cagar. Se van a aguantar. Ahora van a ir a la cárcel porque han querido romper España. Déjame que me revele tampoco... y déjame que incluso te interrumpa. Sí, por supuesto. Vale, fanático. No, porque yo no lo... ¿Fanático? Sí, no, fanático no. Sencillamente me duele, con vehemencia, sí, con cierta vehemencia. Y no, vamos a ver, yo sostengo siempre un principio de la duda. Es decir, aquí hay un francés y somos hijos también de la Ilustración, somos hijos también de la Revolución Francesa y vemos las realidades de la razón. Sí. Es decir, uno no tiene la razón absoluta, ni sus posicionamientos es no, esto es lo que tiene que ser, no. Existe la duda, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay lugar a muy poca duda. Si tú miras los resultados electorales en Cataluña, en estas últimas elecciones, que es donde estamos ahora con ese conteo de votos y de necesidades, en Cataluña... Los partidos que sostenían tesis nacionalistas y ese separatismo fueron menos votados. Porque hay un hartazgo. Vale, si nos atenemos a la realidad de esa numérica, de esos votos emitidos específicamente en Cataluña, la realidad del independentismo está por los suelos y estaba por los suelos. Probablemente gracias también a la acción del Partido Socialista, en el sentido de dejar que lo diga con cierta orgullo, el tema de los indultos me pareció una política positiva, suficiente. Esa política nos llevó a que los resultados electorales, el Junts, RC, la CUP, incluso la CUP no salió, tuvieran resultados electorales muy por debajo de sus expectativas. Que el voto constitucionalista de apego al resto y al conjunto del Estado español fue el voto mayoritario. Sí. Vamos a ver. Entonces, desde esa situación yo sitúo el error histórico. El error histórico es decir, les estás dando un soplo de aire fresco a una situación en la que estaban ya de regreso, es decir, en retroceso. Y yo creo que políticamente uno tiene que tender puentes, tender la mano, hablar de reencuentros, efectivamente, pero también tiene que ser absolutamente defensor de lo que él piensa, de lo que tú sostienes, y el sostenimiento de tus ideas no puede ser, oye, que necesito unos votos para la investidura y me quito todas las ideas que tenía. Es que desde esa perspectiva es donde yo veo que hay evidentemente históricamente una situación compleja, una situación que deberíamos afrontar de una manera más realista y también más generosa. No lo discuto, pero no es esta la situación en la que estamos ahora. No desde una situación de debilidad de un gobierno que lo que necesita es, o lo que quiere es seguir perpetuándose. A cualquier precio. A cualquier precio. Yo francamente ahí, mi tope está ahí. Seré vehemente, seré fanático. Bueno, fanático no. La palabra fanática tiene unas connotaciones muy negativas, pero sí me aferro a mis principios. No para escupirte a la cara, pero no para dejarme pisotear. Lo único que... Yo es que creo que nos están vendiendo un poco la moto de que todo esto son pasos para la conciliación, y es efectivamente lo que tú decías, Rodolfo. Al fin y al cabo, durante los últimos años la situación ha ido mejorando, y esa mejoría implica que de alguna forma se ve claro que aquí lo que hay son intereses bilaterales que nada tienen que ver ni con el problema de convivencia ni con la conciliación. Aquí hay un grupo de señores que tienen unos intereses personales y que van a hacer que esos intereses se cumplan a toda costa. Entonces ahí
Lo que tú decías también, por ejemplo, del tema de los indultos, vale, compramos el tema de los indultos, con el que yo sinceramente no lo tengo claro del todo, pero venga, sí, en un momento dado, para intentar tender la mano y un poco reconstruir la situación, vale. Pero es que la amnistía es una figura totalmente distinta. Es que estamos hablando que la propia esencia de la amnistía supone pedir perdón. Estás reconociendo que lo que ha ocurrido era loable y que desde el punto de vista actual se ha reprimido algo que no tendría que haber ocurrido y por lo tanto pedimos perdón como Estado. ¿Por qué tenemos que pedir perdón como Estado? Y a mí lo que más, que ya que nos ponemos vehemente, también me ha dolido, es el punto de la opresión. ¿Nosotros oprimimos a Cataluña? ¿España ha oprimido en algún momento a Cataluña? Porque si ponemos un poco en perspectiva histórica, yo creo que ha sido todo lo contrario. Ellos han sido los máximos beneficiados en todas las políticas, además de todos los gobiernos democráticos. En todos. De hecho, si nos remontamos incluso al propio gobierno de Zapatero, en una de las memorias de Bono, él mismo contaba, porque esto es un problema que ya viene de muy largo, contaba que cuando estaba Artur Mas y estaba empezando a generarse un poco más de debate con el tema de la independencia, él mismo decía, tú dame recursos que yo quito independencia. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo es que van a seguir pidiendo cosas que probablemente como Estado no podemos permitirnos dar, entre ellos la amnistía, porque va en contra de la propia configuración del Estado y que lo estamos haciendo y eso va en detrimento de nosotros mismos y de las razones que un Estado tiene para sostenerse. Ante eso, ¿qué hacemos? Nos despojamos totalmente de lo que un Estado tiene que ser, que es defender en primer lugar su territorio y su unidad y su igualdad. Porque luego hablábamos de las desigualdades entre comunidades autónomas. Es que con el tema de la condonación de la deuda de los 15.000 millones, ¿qué pasa con la Generalitat Valenciana? Que es la segunda que tiene la mayor deuda. ¿Qué ocurre con Andalucía, que es la tercera? Además hablo de mis dos tierras. Con el resto de comunidades vamos a seguir estando en la misma dinámica. La dinámica es que son ellos los que nos oprimen a nosotros porque son ellos los que van a estar continuamente en una posición de fuerza. Pues yo creo que esto hay que atajarlo de otra forma y lo que no podemos permitir es que se esté incentivando de nuevo esto, porque creo que estamos tirando piedras en candela y estamos haciendo que resurja todo esto por los intereses personales de alguien que quiere perpetuarse en el poder. Y de otro que lo que quiere es librarse de toda responsabilidad penal que pueda tener, porque estamos hablando de un señor que hizo un mal uso de su función pública y que además, en lugar de quedarse al menos para dar la cara, se fugó de España en el maletero de un coche. Que por lo menos, ya que nos ponemos, y si queremos ser un poquito más conciliadores, podemos decir que muchos de ellos se quedaron y asumieron las responsabilidades legales que conllevaban sus actos. Pero este señor, que está reunido en Bruselas desde las 9:30 de la mañana, y estamos aquí esperando nosotros, ¿a qué? A que salgan Cerdán y él a dar 2 ruedas de prensa para decir que ya han cortado los últimos flecos y que ya Pedro Sánchez puede investirse. Sí, pero lo venderán de una manera absolutamente maravillosa. Hombre, por supuesto, porque nos están haciendo un favor a los españoles, porque necesitamos un gobierno progresista. Pero un gobierno progresista. Claro, por supuesto. No, entre comillas lo bien. Efectivamente, un gobierno progresista que lo que hace es volver atrás. Volver atrás nuevamente, repetir los mismos errores y seguir haciendo lo mismo. Pero yo me hago una pregunta. Sí. Imaginemos que han pasado 4 años y volvemos a unas elecciones y volvemos a necesitar los votos del señor Puigdemont. ¿Habrá más concesiones? ¿Pedirán más cosas? ¿Queda más? Pues pedirán más cosas. Pedirán más cosas. Pedirán más financiación. ¿Cuál es el siguiente paso para ser investido presidente? Pues no lo sé, es que no sé lo que queda. Es decir, una cosa es tender la mano y tender el puesto y otra es claudicar absolutamente a todo lo que te piden. No, nosotros como proyecto nación, perdonad que lo diga, porque a veces da hasta vergüenza decir nación o Estado, la palabra España está un poco denostada. ¿Cuál es nuestro proyecto de futuro? Cuando hay un gobierno que está sostenido por fuerzas políticas que esa idea de proyecto de futuro no la tienen. Es decir, hemos estado hablando estos días incluso de que hay quien va a luchar porque la Leonor no sea la próxima reina de España, ¿no? Y dices tú, pero ¿qué política? Pero es decir, ¿en qué hay de proyecto colectivo de todo el conjunto. De España? ¿Los servicios públicos? Sí, bueno, pero ¿qué servicios públicos? Podemos dedicarnos a eso, que es eso sí que importa algo. Evidentemente,
Yo creo que se ha abandonado la política real, la que afecta a la mayoría de los españoles, y nos hemos instalado en la cabeza de o lo que están pensando una serie de gente que yo no digo que sea legítimo o deslegítimo lo que opinen, pero que yo creo que los españoles van por otra vía. Totalmente. Pienso yo. Hablando además de servicios públicos, aprovecho para decir que la condonación de esa deuda supone un déficit para el Estado en su conjunto y que por lo tanto eso va a significar que se van a producir recortes. Tienes que recortar de algún sitio. Por lo tanto, por supuesto, por lo tanto, nuevamente estamos viendo que esas concesiones nos van a volver a costar dinero a todos los españoles y lo vamos a pagar todos los españoles. Con lo cual, la investidura de Pedro Sánchez tiene precio de ciudadano por cabeza. Bueno, aprovecho también para deciros que una de las condiciones de esta investidura tiene que ver con las inversiones y en este caso puntualizan en el pacto que el Estado asume el compromiso de que la proporción de la inversión pública programada en Cataluña se ajuste a la proporción de la economía de Cataluña en el conjunto de España. O sea que lo que tanto se ha reclamado muchas veces por parte de Cataluña, ¿no? De que cuando un catalán pone un euro para que tal, se lo queda en los tal, pues esto yo creo que tiene que ver un poquito con esta cuestión. Y es una pena, pero yo eso entiendo que tiene que... Si vamos a abrir ese melón, tendrá que ir más por la parte de la educación cívica que por lo que te pacte un partido con otro, porque de nuevo los partidos no tienen poder por sí mismos, esos partidos tienen poder porque alguien los ha votado y alguien quiere que hagan eso que están haciendo. Si hacemos entender a la gente que eso no es así, que hay un principio de solidaridad, que hay regiones que son económicamente funcionales 6 meses al año solamente, que España es un conjunto, que gracias a que se benefician, hay otras regiones van bien, ellos también se benefician porque somos un conjunto. Es que sin que la población entienda eso, es lógico. Y más si hay gente que por dinero vende la idea de ¿te has dado cuenta que nos roban? Nos roban, España nos roba. Claro que esto va a pasar, ¿no? Entonces, no sé. Yo tengo que reconocer que os entiendo perfectamente, pero cada vez que sueltan estas alarmas, yo me espero a rasgarme las vestiduras y generalmente... Porque después... no se trata de rasgarte las vestiduras, pero sí de decir lo que piensas. Y lo dices en voz alta. Y a riesgo que te digan, bueno, te has quedado como desfasado. Pero ya te digo, de 6 personas que teníamos esa conversación esta mañana, y la tenía con la misma vehemencia que la tengo ahora en esta mesa, opinaban justo lo contrario. Es decir, todo era aceptable con tal de que no gobernara la derecha. Claro, pero te has enfrentado al partidismo. Ese es el problema, cuando hablamos desde el partidismo. Pero, oye, usted, es que como yo soy del PSOE, lo que diga el PSOE me tiene que parecer bien, a ver cómo lo hago. La política es fundamental. Y no tanto no solo a nivel nacional, también a nivel local habría que tener más alternancia. Pero bueno, ese sería otro debate. Pero protege de la corrupción. Yo creo que vivo en un país, o quisiera vivir en un país en que los territorios no tienen derechos. Lo que tienen derechos son las personas. Es decir, cuando se habla de repartir el fruto del esfuerzo colectivo, que de ahí son los impuestos que nacen del fruto colectivo, ¿dónde se reparte ese dinero? ¿Se reparte en función de un territorio o la necesidad de un territorio o la necesidad de las personas? Y evidentemente estamos en un país donde la redistribución de la riqueza es fundamental. Sí. Y se redistribuye en aquellas zonas donde más lo necesiten. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar de que en aquellas zonas donde se necesitan se deje de invertir para invertir en función de un pacto que se ha hecho? Porque aquí somos más guapos que allá abajo. Vamos a invertir más dinero aquí, hombre, porque nos merecemos. Eso es lo que lleva pasando en España 50 años. Creo, sí, en política debería dejar de pasar. Es decir, si queremos ser un proyecto de futuro con ciertas perspectivas razonables de salir adelante, porque si no nos vamos a encontrar con que cada uno tira de su lado. ¿Y dónde vamos así colectivamente? No, cada uno tira de su lado, no. Todos tiramos del lado de Cataluña. Porque al fin y al cabo todos nos fastidiamos para que Cataluña tenga lo que quiera. Que es lo que lleva ocurriendo históricamente. Sí, pero yo cuando decís Cataluña es que yo también me niego a comprar el discurso del nacionalismo en ese sentido. No son mayoría. No, efectivamente. Estamos hablando de unas fuerzas políticas que tienen efectivamente, yo estoy hablando de las fuerzas políticas, no del pueblo catalán. No del conjunto de sus representantes políticos, que son los que han ido pidiendo a lo largo de los años una serie de cosas. Últimas no nos dicen eso. Claro, efectivamente. Ahí es donde yo radico y hago hincapié de que es un error histórico que le has dado
absoluto Una pulmón tremendo a esas ideas que hasta ayer mismo, hasta el día 24, después Estaban de esas dormidas. votaciones, Sí. estaban en otra situación. Sí. Yo aquí lo que sí tengo que decir una cosa, igual que ahora estoy hablando no en contra del Partido Socialista, no hablo en contra, sino de esta decisión, o de que por pura necesidad se está haciendo una claudicación, a mi juicio. Sí. También tengo que decir que el Partido Popular no ha tenido ni la generosidad, tampoco la ha tenido el Partido Socialista, porque el más votado ha sido el Partido Popular, ¿vale? No ha tenido la generosidad de decir, señores, por aquí no, y si hace falta votarle a usted lo que sea menester para que no tenga usted que ceder absolutamente todo al nacionalismo. Me parece que eso ha faltado, esa generosidad en un momento dado. Yo creo Ya, pero- que rompiendo pero es una Al que- lanza a Partido favor... Popular pero yo era el creo- más votado, ¿de acuerdo? Pero yo- O ante esta situación. Es decir, yo creo que ha faltado generosidad por parte de todos, porque si la defensa de la nación es fundamental, y creo que de los intereses colectivos, cuando digo España no hablo de una España cerrada, encorsetada, o como tú has comentado o has dicho, o ha parecido dar la idea de que era una opresora con respecto a los territorios. A las colonias. No hablo de eso. Hablo de una idea muchísimo más hermosa, ¿no? Y la verdad que todo el mundo, con lo que he hablado esta mañana, me diga, no, estás equivocado. Aquí lo que hay que hacer, lo que se ha hecho. La amnistía, el Puigdemont que venga a casa como un héroe, la exaltación del independentismo catalán, y se acabó. Pues me niego a eso. Ya, pero hablar de... Con cierto aire de derrota, tengo que decirlo. Con el tema de... A ver, lo único que... Porque has tocado este tema y solamente a mí me ha chocado un poco. El tema de tener generosidad por parte del Partido Popular, por ejemplo, en este caso, yo creo que no se puede, entre comillas, por mucho que veremos todos por la nación, quien toma la decisión ahí es el PSOE. Me refiero a quien toma la decisión, nosotros no podemos, en este caso, yo digo nosotros porque, bueno, se entiende, ¿no? Que soy del Partido Popular y que pienso de una manera que al final no es como si yo, por ejemplo, ella ahora mismo se enfada contigo, ¿vale? Yo estoy viendo la situación, lo único que podría hacer es decirle relájate, pero tampoco si, ¿cómo explicarte? Pero la culpa no es mía en caso de que ella te pega a ti. Entonces, Pero sí que podemos hablar perfectamente de error por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular. ¿Por qué? Porque son fuerzas constitucionalistas Sí, que deberían tener un proyecto peso, que tienen o una idea común. y en conjunto, y si no somos sí. capaces, incluso te voy a decir una cosa, si el Partido Popular ni siquiera se lo plantea, que no se lo ha planteado, y el Partido Socialista es capaz de llegar a este punto porque no gobierne la derecha, es que hemos llegado a un punto, yo creo que a lo mejor nos merecemos que nos vayamos todos al carajo. Porque la política Pero se ha convertido en ¿te ser extraña algo ahora útil. mismo? No me extraña, no me extraña porque la realidad es la que tenemos sobre la mesa. Claro, por eso. La realidad es la que tenemos sobre la mesa, pero sí podemos dar un zapatazo en la mesa, un golpe en la mesa, lo que hagan, sea menester, de que, en fin, vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios porque al final Sí, pero vamos no nos hemos a... puesto serios con otros temas. ¿Tú crees que es que, a ver, a mí lo que me sorprende, que te repito y llevo reiterando, es que no nos ponemos serios con casi ningún tema? Es decir, no hay ningún momento No de hay ninguna nada, rebeldía. no hay Entonces, nada. entonces no me sorprende del todo porque al final, ¿y qué pasa? Que cuando en todo en la vida das esto, ¿sabes? Dices, bueno, aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada. Por eso te digo que en las próximas, ¿qué es lo que queda? Pues no Pues sé. lo que queda es la independencia. La cabeza. Lo que queda es Ya. la independencia, no queda otra cosa. Es decir, podrían tener la independencia. Claro, vamos a ver, aquí podemos dejarle libertad para que se haga lo que venga de los mismísimos, pero el nacionalismo, generalmente el separatismo, es una boca que se lo traga todo, no tiene canse ninguno. De hecho, mientras piden el referéndum, si hiciéramos un referéndum, sale el no, que mucha gente dice que saldría no. Sí. Vale. Te aseguro que en 20 años tendremos otro, en 30 años tendremos otro y exigiremos otro. Porque siempre Pero si será sale la sí, excusa. nunca vamos a tener otro referéndum. Quiero decirte, es algo insaciable. Es una necesidad que se autoalimenta, se retroalimenta. Y yo creo que la realidad del país no va por esa vía. O quisiera creerlo. Pero eso es porque hay gente detrás que se ha
sentado en su sillón de político y está haciendo dinero o tiene o estatus social o me da lo mismo a través de esa idea del nacionalismo, de meterle a la cabeza, oye, España te roba, oye, si nos vamos de España vamos a estar mucho mejor. Eso evidentemente no es verdad. Creo que eso más o menos lo calcula todo el mundo. Tu felicidad no va a depender del sistema político en el que vivas. Se puede ser feliz en una república y ser muy infeliz en una monarquía, y esto no tiene nada que ver, ¿no? Exactamente. Tu felicidad no, pero tu bienestar. Pero es mentira, porque yo estoy segura de que la mayoría de los catalanes saben que su inestabilidad económica o su necesidad de llegar a fin de mes o su perspectiva de enriquecerse no va a cambiar mágicamente porque en vez de gobernarme el gobierno de España, me gobierne el gobierno de Cataluña. Estoy convencida porque si no, tendríamos mayoría independentistas. Y no lo tenemos. Pero eso son cuestiones pragmáticas y normalmente el nacionalismo lo que hace es exacerbar las emotivas. Es una cuestión de identidad. Ya no es una cuestión solo de dinero y de que ellos tienen una posición superior a nivel económico con respecto al resto de territorios. No, es que ellos tienen una identidad diferente. Ellos son mejores que los demás. Pero exactamente, la puerta de entrada a esa argumentación no son emociones positivas. Porque las emociones positivas yo las puedo. De hecho, a mí me pasa. Yo soy argentina, soy polaca y soy española y soy torrevejense. Y nada de eso entra en conflicto. Yo necesito que tú entres en conflicto. No solo que ensalzar lo hermoso que es Cataluña y lo hermoso que es ese sentimiento que todos tenemos, sino mira el otro, mira señalar ya el enemigo. El enemigo, exactamente. Y eso es algo que se puede erradicar desde la educación cívica, se puede, porque se hace en otros sitios, se ha hecho. Yo creo que esa perspectiva, que de hecho me está gustando mucho todo lo que estás diciendo. Yo no sé quién te ha llamado fanático, pero que se lo revise. Aquí estamos debatiendo súper bien y súper a gusto. Y eso que has dicho, si acaso porque yo soy así de positiva, se me hace que tal vez no estamos abocados sí o sí a eso, porque tienes toda la razón. Referéndum positivo, bueno, pues hoy hay que dividir Cataluña. Negativo, pues ya lo hacemos dentro de 5, 20, no sé cuándo nos dejen, dentro ¿no? de 20 años. Sí, pero sí que creo que eso puede pasar y que la población catalana sea cada vez más, entender mucho mejor lo que hace la política, lo que hace el nacionalismo, lo que es el nacionalismo, qué emociones está queriendo evocar en mí, cómo, de qué manera populista. Cómo me manipula a través de mis emociones, que es el tema. Aquí no se trata de que exaltar las emociones sea algo negativo en sí mismo. Es que lo es en la medida en que tú lo utilizas para manipular a los demás y conseguir tus intereses personales. Mira aquí, y ya está. Y tú ya te vas contento a tu casa porque estás jodido, pero es culpa de España. Nos hemos centralizado en el tema y probablemente acabemos la tertulia. Rafa, no nos va a pasar pero yo creo que España, como Estado, ha hecho dejación de funciones absolutamente en este caso, ¿no? Es decir, y aparte, voy a deciros una cosa. Yo nací en el año 67, ya soy un anciano casi, provecto, y cuando yo nací y estudiábamos, había una educación común, es decir, yo no estoy hablando de una idea patriótica, yo estoy diciendo que en todos los territorios, en todas las zonas de España, teníamos ¿una identidad común? No una identidad común, sino estudiábamos exactamente las mismas cosas. Sí. Había como una unidad dentro de lo colectivo. Y estamos, en este momento, estamos en una situación en que cada autonomía estudia su pequeña intrahistoria. Y no encuentro que haya elementos de que nos hagan ser comunes, ¿no? No. En parte, todo este problema creo que viene de ahí. Es decir, hay como nos hemos desalmado. Pero te acuerdas cuando... En el sentido de que se nos hemos quitado nuestra propia alma y cada uno va en función de su pequeño territorio. Sí. Y yo creo que ahí viene gran parte del problema. Pero se planteó una asignatura... Fue fruto de la misma situación que tenemos ahora. Es decir, de pequeñas cesiones que vamos dando. Si tú no tienes un proyecto de futuro... Pero ¿cesiones a quién? Sesiones, no, me refiero, la situación que tenemos ahora es que necesitamos unos votos aritméticamente para hacer un gobierno o no hacerlo. Y esto lo ha hecho tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Pequeñas cesiones que se iban haciendo, no pasa nada, y nos hemos encontrado ahora que estamos es decir, tú ves ciertos comentarios o cierta realidad de España y dices, yo no vivo en el mismo país que muchísima gente. Pues, es decir, hay una desarmonía absoluta, o al menos lo percibo yo. No hay esa sensación de colectiva, como puede haber en Argentina, o puede haber en Estados Unidos, o como puede haber en Francia.
Pero es que yo creo que Hay una sensación distinta ahí. Y lo digo con tristeza. sí, es que el modelo Lo digo social- con tristeza. Uf, si abrimos ese melón. Sí. Nos quedamos aquí, hablamos de la transición y todo eso. No, Proponemos no tema volvemos a para ir la atrás. siguiente. No vamos a ir tan atrás en el tiempo. Si queréis, Dana y Elena, y cerramos este bloque. Genial, pues Lo digo sí, porque muy como estáis rápido. comentando lo que estaba diciendo Rodolfo, si queréis me ha termináis parecido de muy puntualizar. interesante, creo que por ahí va el tema, pero quiero recordar que existió una asignatura, yo creo que ese proyecto común puede existir y la gracia está en que tenemos algo en común todos, que es la parte, que somos demócratas, ¿no? Defendemos la democracia, defendemos la Constitución. Bueno, habla por ti. Educación para la ciudadanía, ¿no? Educación para la ciudadanía, eso significa... Yo fui alumna de educación no- para la ciudadanía. ¿Sí? Además, sí. Yo recuerdo por mi Que primo... además fue una asignatura súper denostada. Yo no sé realmente en el resto de comunidades cómo se daría. Yo en mi caso la estudié en Andalucía y la verdad es que no había nada del otro mundo ni nada que fuera especialmente Polémico. en contra de nada. a mí no Me No, parecía claro. que era una asignatura, era un poco como valores éticos, que de hecho se promueve en la Sí. escuela pública como alternativa a la educación religiosa y no me parecía que fuera para nada allí, no te manipulaban ideológicamente. Exacto, pero ni- sin embargo el problema fue esa asignatura hay que quitarla. PP diciendo esa asignatura no puede estar. ¿Por qué? Y estoy segura de que en el PP hay gente muy inteligente que eso se lo miró y dijo, eso está bien, este contenido está bien. Es educación para la ciudadanía, es contenido cívico, hablamos de la democracia, de no sé qué. Yo la estudiaba con mi primo, me parecía súper interesante. Decía, qué bien que todos los españoles no estudiemos esto, que es la Constitución. La Constitución, amarla no es no tocarla, sino cuidarla, por ejemplo. Eso me parecía fantástico. Pero recuerdo que había señores del PP que, seguro, estoy convencida, que dijeron, este contenido está bien, pero lo podemos usar para enaltecer a la gente diciéndole que el PSOE está haciendo demagogia. Desde ese punto de partida es muy difícil tener un proyecto común, porque lo que nuestros partidos políticos están intentando desde el local hasta el estatal es que nos enfrentemos y que elijamos un partido de fútbol. A ti te han dicho fanático porque tú hoy no estabas siendo del Barça o del Madrid o el del que te tocara. Si estamos con Pedro Sánchez, estamos con Pedro Sánchez. Pues no, señor. La política tiene que ser algo mucho más elevado que me pidas que elija un partido de fútbol y que diga después que todo que sí, que me aprenda 2 frases y las repita. Pero lamentablemente todavía estamos ahí. Hasta el punto de que si intentamos educar para la ciudadanía, pues eso es dogmático. Eso, pues no. Pero para eso la población tiene que tener un mínimo de nivel de educación, de conciencia, como para poder detectar esos mensajes. Cuando detectemos esos mensajes y no sirvan, y ya no vayamos a votarlos porque no me engañan, ahí los partidos políticos cambiarán y mejorarán. Pero el partido político es un reflejo de lo que es la ciudadanía. Lamentablemente nos guste Lo o que no. somos. Yo Entonces, creo que se somos lo retroalimenta. somos. Yo creo que se retroalimenta. Sí, Mira, sí. Para cerrar lo que acaba de decir Dana, esta cuestión de que, bueno, nos peleamos desde siempre. No sé si somos los españoles, si pasan en otros países, pero desde que somos pequeños, el del A es mejor que el del B. Sí. El de Torrevieja es mejor que el de Guardamar, Sí. el del Madrid es mejor que el del Barça, y así Sí. seguimos de aquellos barros estos lodos. Sí. Con esa reflexión cortamos y dentro de un ratito volveremos con los temas locales. Hasta ahora. Los viernes son las 12:59, bueno, estamos a puntito de llegar a la 1 del mediodía aquí en Torrevieja Radio y seguimos, como decimos, con esta tertulia de los viernes y ahora nos traemos las cuestiones a lo local o, como dirían algunos, a lo personal. Bueno, pues vamos a irnos en esta ocasión con, cuestiones, como digo, que tienen que ver con lo local, pero que también se escapan un poquito de esto, porque en primer lugar vamos a hablar de que esta semana se celebraba la Junta de Seguridad con una reclamación del Ayuntamiento de Torrevieja que reclama pues más presencia de Guardia Civil. Recordemos que ya existe un importante número de agentes en nuestro municipio, pero que el Ayuntamiento en este caso considera que son insuficientes, sobre todo para reforzar en este sentido las cuestiones que tienen que ver con ciberdelincuencia, que es precisamente donde más problemas parece ser que están habiendo, reduciéndose por otro lado el tema de los robos y los hurtos. Bueno, en fin, curioso cuanto menos, pero como digo, el Ayuntamiento de Torrevieja reclama que la Guardia Civil refuerce su presencia en nuestro municipio. ¿Qué opina la mesa de la tertulia de los viernes de Torrevieja Radio? A ver, ¿quién quiere abrir este melón también? Te está mirando a ti, Dana, no sé por qué. ¿Por qué siempre me toca a mí empezar? Bueno, venga.
A ver. Yo como sabéis, yo ahora que soy actriz no tengo tiempo para vosotros y he estado muy ocupada esta semana, entonces no me he preparado nada, porque ahora soy una diva, Rafa. Excusa de mal pagador. ¿Entiendes? No, soy una diva, las divas no damos excusas, contamos la realidad. Pero, exacto, pero sí que te agradezco mucho lo que has dicho, porque lo que yo me había apuntado cuando leí los titulares es, mira, ya sé por dónde voy a poner mi granito, quiero repetir esto. La delincuencia, cuidado, los titulares siempre pasa lo mismo, ¿no? Estamos pidiendo más guardia civil, también más policía, porque hay un problema en Torrevieja que eso se regula según el número de gente oficialmente que haya, y el número oficial de gente que somos no es el oficial ni es el correcto. Somos como 5 veces más de lo que estamos empadronados y de ahí pueden surgir problemas, pero sí que al final de las noticias sí que podías leer que, cuidado, no es que ha aumentado la delincuencia. De hecho, la delincuencia, así como la entendemos, que es lo que más nos preocupa, está bajando. Eso es un dato bueno. Pero es verdad que hay nuevas formas de delincuencia que tienen que ver con esta ciberdelincuencia. Además, por servicios, llega mucha gente que tiene este tipo de problemas a Torrevieja a denunciar, ¿no? Entonces, evidentemente, el volumen es mayor. Yo creo que ahí estamos bastante fastidiados, porque es verdad, lo mismo que hablábamos en las tertulias anteriores, de que hay que legalizar el tema de las inteligencias artificiales, porque hay gente que se puede vulnerar derechos de personas. Claro, esto es algo tan nuevo que tendremos que ver cómo se soluciona, porque lo mismo la ciberdelincuencia puede haber, seguramente en algún momento vayamos a necesitar algún tipo de servicio centralizado, ¿no? Especializado, pero bueno, lo importante, la verdad, yo lo que he visto en la noticia es lo de siempre. Cada vez que hay oportunidad, pues el alcalde recuerda, oye, que nos faltan efectivos, que somos... No, ya los tienes, pero es que somos 5 más, ya, pero eso lo sabes tú. No, mira, aquí tienes los datos, el agua, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos eternamente. Yo creo que esto me recuerda un poco a las plazas PIR, que me dicen, no, pero cada vez hay más, sí, pero como agotas, entonces eso no sirve, ¿no? Y venimos arrastrando este problema desde hace, por lo menos desde que yo estoy aquí, 20 y pico años, que no tenemos... Rodolfo nació en el 67 y ya existía este problema. Mira, fíjate. O sea que bueno, ya está bien ponerle solución ya. Yo no sé cuál es la solución, pero ponérsela ya, porque no tiene sentido que llevemos 20, 30, 40 años hablando de que nos faltan guardias civiles en Torrevieja, ¿no? Perfecto. Muy bien dicho, Dana. Siguiente. Elena, te mira también ahora a ti, no sé, te están nominando de alguna manera. Yo estoy también un poco en la línea de lo que decía Dana, tenemos un problema, además esta cifra del número de agentes que tenemos no varía desde hace 10 años, la población se ha incrementado muchísimo y además la prueba está en lo que hablábamos en el tema del consumo de agua, por lo tanto hay un desfase entre las personas que están censadas y las que verdaderamente están viviendo de forma permanente en Torrevieja y es evidente que hacen falta más. De hecho, la estimación es, creo que tenemos ahora 140 agentes y por población deberíamos incrementarlo cuanto menos a los 180, 200. Ahora bien, estamos hablando del tema de la Guardia Civil y de la Policía Local, que evidentemente cada uno tiene sus competencias y creo que deberíamos abrir un poco el melón de la necesidad que tenemos de Policía Nacional, porque hay competencias de unos y de otros que ahora mismo creo que están desbordados los propios agentes, no solamente por el número de efectivos que tienen, sino porque efectivamente están asumiendo otro tipo de competencias que no tienen por qué ser suyas o que son de otro cuerpo. Y creo que cuanto menos por volumen de población y por necesidades, contar con la Policía Nacional aquí sería importante. Perfecto. Que pongan multas a los patines. ¿Cómo? Repite, que te tenía el micro Que cerrado. pongan multas a los patines, que lo hacen mal. Vale, muy bien. Que no son pocos, además. Rodolfo. Lo que está claro, y como bien apuntaba, es que faltan agentes, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local. Y la presencia de la Policía Nacional yo creo ya que es una demanda que ha tenido el pueblo desde hace mucho tiempo y creo que sería positivo, ¿no? Está claro que la política que hablábamos antes se basa en hechos, en datos concretos, pero también en realidades, ¿no? Si tenemos una población censada de 80.000, 82.000 habitantes, pero nuestra realidad por consumo de agua, por consumo de residuos, no, se habla de 200.000. O sea, tenemos una población de 200.000 personas. ¿Qué población de 200.000 personas censadas, aunque en este momento en Torrevieja no lo estén, pero de 200.000 personas en España no tienen una Policía Nacional? Creo que es una necesidad. Sí.
Y nos habla, gracias a Dios, la delincuencia, según se nos dice, está bajando lo que son los ratios, pero sí que creo que hay una necesidad de más presencia de agentes de la Guardia Civil, de una mejor gestión, creo, y una mejor estructuración de la policía local de Torrevieja, porque faltan efectivos para muchísimas otras actividades, y creo que sería necesario ya plantearse en serio, y que fuera una demanda del Ayuntamiento, no solo demandar más guardias civiles, sino demandar una comisaría de la Policía Nacional en Torrevieja. Perfecto. Emilio. Sí, yo, bueno, lo mismo en la línea. Decimos incluso de que hay mucha gente, en mi caso yo, bueno, pues toco mucho el tema de extranjeros. Mucha gente, bueno, pues no es residente o no, bueno, lo que queramos llamar, pero realmente vive aquí 6-7 meses al año. Entonces realmente aumenta el riesgo porque están como viviendo aquí. Realmente están pasando menos tiempo en sus países que aquí. Con lo cual, esa es la realidad. Esa realmente es el dato también muy importante, que no estamos en una ciudad, por ejemplo, como Elche. Estamos hablando de que aquí hay un microclima y en este caso tenemos que entender que también hay que aplicar diferentes formas de hacer las cosas. Y para mí el efectivo es muy, muy pobre, y para lo que realmente hay que atender, y encima se sabe que, bueno, pues quien vive aquí tiempo y quien entiende un poco cómo funciona, esto es costero, esto tiene también una serie de, pues como que vienen tantas ideologías distintas, tantas formas de pensar, tantas formas de ser, y hay mucho movimiento, ¿vale?, de entrada y salida a la ciudad, que al final requiere de un control, y ese control solamente se hace cuando tú tienes la infraestructura suficiente para atenderlo. Entonces, yo iría en esa línea. Me parece correcto lo que se ha hecho. Lo que pasa que no sé si, pues como decimos, se lleva arrastrando yo tiempo, 10 años que no se mueve el efectivo. Igual hay que hacer pensar de otra manera, llevarlo por otra vía, y plantearlo de una manera, pues como igual estamos haciendo nosotros ahora, pues de otra forma. Y el tema, por ejemplo, pues es un dato interesante. Yo no había hecho el cálculo por otras ciudades que tuviesen el mismo tipo de habitantes, pero el tema de que no hay ninguna ciudad como nosotros, en este caso, que no tenga un puesto de Policía Nacional, bueno, pues eso a mí me ha gustado, porque no lo había visto así, pero realmente, bueno, pues igual no solo aumentar la Guardia Civil, sino también hacer un equipo más completo, por ejemplo. O sea, como dices tú, reestructurar más la policía local. Igual el número de agentes de Guardia Civil, pues aumentarlo, pero tampoco drásticamente, y sobre todo implantar una nueva forma de seguridad. Que luego también el tema de que no haya tanto, bueno, pues que haya bajado el ratio de, por ejemplo, de robos o de violencia y tal, me parece interesante, porque para mí cuanto más gente se supone que más riesgo, y en realidad eso es un buen dato y tenemos que apuntarlo y tenerlo bien apuntado, porque algo se está haciendo bien, o se está viendo también, igual también había momentos más oscuros y ahora mismo se está viendo que está más limpio. No sé lo que sentís vosotros, pero yo igual lo siento así. Creo que la ciudad está como más con un aire un poco mejor. Pero bueno, es que lo que decimos, el tema de la IA, el tema de, bueno, todo lo que es el avance tecnológico que estamos sufriendo, al final, ¿cuánto tiempo pasamos con nuestros móviles? ¿Cuánto tiempo pasamos con la tecnología? Diariamente estamos conectados. Para mí no me choca el dato de que tengamos más riesgo ahí. Es decir, perdón, lo siento por el golpe. No me choca ese dato, porque realmente lo estamos tocando todos los días. Para mí hay una realidad paralela en la que estamos viviendo ahora mismo, que es el digital. Estamos pasando, pues depende de la edad en que tengamos y de nuestro tipo de trabajo, pero es que pasamos fácilmente de 4, 5, 6, 7 horas dentro de eso. Es normal que fuese como los problemas que te pueden causar en la vida real, porque esto es una nueva realidad. Es lo que opino, no me choca, ¿vale? Simplemente, pues eso, más efectivo, y bien, estoy a favor totalmente de lo que se ha hecho. Un dato también a destacar, quizás en esta reunión, es la presencia del subdelegado del Gobierno, Carlos Sánchez Ceras, que en anteriores ocasiones, cuando en esta ocasión era el Partido Socialista del país, el Partido Socialista el que mandaba en la Comunidad Valenciana, se requería muchas veces la presencia de la subdelegada del Gobierno, que no siempre ha acudido a este tipo de reuniones. No sé si eso también os despierta algún tipo de inquietud. Perdón, bueno. El subdelegado del Gobierno estuvo presente en esa Junta de Seguridad, y anteriormente, recuerdo que la última precisamente fue muy comentada, porque la subdelegada, justo antes del verano, con todo lo que eso conllevaba, no acudió a la Junta Local de Seguridad. Se excusó, no recuerdo exactamente cómo, pero que también fue muy comentado en esa ocasión. No sé si eso, como digo, os suscita algún tipo de comentario. Y si no, pues... Sí, a lo mejor así le pueden hacer entender más fácil que no somos 80.000, que somos 200.000 y ese tipo de 500.000 o ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, yo sospecho que el problema va por ahí, que aunque te crean, los papeles eres un número y te corresponde un servicio. Recuerdo cuando yo llegué a Torrevieja, lo del autobús, la tarjeta del autobús te la daban gratis si te empadronabas, para fomentar que la gente se empadronara, sí. Justamente para poder tener
los servicios que nos correspondían, ¿no? Y eso un poquito funcionaba. Se ve que no tan bien como debería, porque siempre ha habido un desfase importante, pero tiene que haber solución. También lo que decís de qué pasa en verano, yo no le voy a decir a la gente que viene en verano que se empadrone, pero evidentemente subimos a 5 veces más la población, entonces tiene que haber algún tipo de solución para esto, tiene que haberla. Es que no sé por qué seguimos topando con esto una y otra vez, un año tras otro, ¿no? Así que si ha venido la delegada ya, pues una persona más de más alto a la que le podamos explicar, tal vez. Pues muy bien. Yo, apuntando sobre el tema de la presencia o no de un delegado del gobierno, los hechos nos dirán si era mejor o igual, ¿no? Los hechos nos lo dirán. Si hay alguna consecuencia, te diré, pues oye, ha hecho bien en venir, y si va a pasar igual, pues lo mismo que no hubiera venido, no hubiera pasado nada. Pero también comentar que nosotros hemos llegado a ser 105.000 o 108.000 censados, y no ha habido tampoco ningún movimiento aparente en relación a ese número de censados. Quiero decirte que sí, puede que sean los números evidentemente los que manden, pero la realidad de lo que sucede en una ciudad como Torrevieja hace que los políticos o los técnicos o quien tenga que decidir este tipo de cuestiones pues no tuvieran tan en cuenta ese dato numérico oficial, pero sí la realidad, que también es oficial. Como tú dices, vivimos en un mundo digital y en un mundo físico, y son dos realidades que forman parte de nuestra vida. Pues en este caso concreto, en la ciudad de Torrevieja, el hecho de que haya un dato numérico de que seamos 83.000 y nuestra realidad, es decir, lo que vivimos cotidianamente, sean prácticamente 200.000 personas, deberían tomarse decisiones en función de esa realidad, de esas 200.000 personas o 200.000 habitantes que tiene Torrevieja habitualmente. Dicho eso, si os parece, pasamos al último tema de la tertulia, que en esta ocasión vamos a hablar de la crisis migratoria, que es un tema muy amplio. Bueno, creo que nos falta mañana para comentarlo, pero es también un dato que nos ha llamado la atención durante estas últimas semanas, los últimos días, mejor dicho, es que una partida de esas personas migrantes que han llegado a España ha recalado en Guardamar del Segura, que acogía desde el pasado 30, el día 29 de octubre, pues un centenar de inmigrantes que provenían de Canarias, donde se está produciendo esa avalancha de personas migrantes. ¿Qué os suscita esta cuestión? Yo sinceramente pienso que hay que elevar un poco el tono del debate, y creo que en este caso, bueno, como nos toca de cerca porque es Guardamar en este caso, pero creo que es un problema que va más allá y creo que deberíamos apuntar al foco de la cuestión. Es un fenómeno que no solamente se está produciendo desde hace unos años, sino que va en incremento. Además, las cifras son claras, estamos hablando de 40.000 en lo que va de año, de 2023, y bueno, las estimaciones de muerte son de 1.700 personas, que eso es otra tragedia de la que podemos también hablar en el ámbito social. Pero yendo un poco a la gestión de lo que es el problema, estamos hablando de algo que no es solamente de España, es del resto de países vecinos, de todos los que tienen además fronteras marítimas, por así decirlo, a los que llegan, y es un problema de la Unión Europea. Recordemos que las fronteras de España son las fronteras de Europa, y por lo tanto esto es una problemática que creo que tenemos que asumir conjuntamente todos los países, tener una política comunitaria común con el tema de la inmigración irregular, por cuestiones además económicas, sociales e incluso de seguridad. Y creo que ahí habría que centrar mucho el foco en ver en cómo podemos hacerlo. De hecho, ya hay países, los países nórdicos ya se han puesto un poco de acuerdo en cuál va a ser la línea que van a seguir para acoger o no, o para ver qué política migratoria van a tener en los últimos tiempos con esta avalancha de personas que están llegando, tanto del tema subsahariano como también con el tema de la guerra de Ucrania. Y creo que deberíamos seguir un poco ese modelo y ver cómo podemos ir todos de la mano para que no se produzcan estas circunstancias. Perfecto. Luego ahora podemos hablar también, supongo, de otros temas de lo que es la problemática de la inmigración. Seguro que sale dentro en la mesa. ¿Quién quiere continuar? ¿Emilio? No, sí. Venga, Emilio. ¿Sigo? ¿No? ¿Querías hablar? No. Sí. Bueno, estoy en parte de acuerdo con el tema de que las fronteras de España son la frontera de Europa. Es cierto que a nosotros nos toca más de cerca, es decir, próximamente tenemos, pues se entiende que vamos a tener más penetración, ¿no? Se entiende así, si puedo decir la palabra, y entonces estamos más expuestos, con lo cual es cierto que igual, pues en este caso, si no es España individualmente, se tendría que intentar arropar con el tema del resto de Europa,
como dices tú, seguir modelos como países nórdicos, porque, bueno, pues entiendo que hay muchas cosas que hacen bien. ¿Por qué no seguirlos y ser un poquito más vanguardistas? Y realmente, a ver, nos toca de cerca porque es Guardamar. A mí me parece 100, me ha dejado, es una cifra que choca bastante. Además, en un pueblo como Guardamar, no he entendido yo del todo. Igual tiene la respuesta porque yo no lo he entendido la razón de por qué allí. Pero bueno, quitando eso, que sí, que creo que tiene que haber un poco de alguna forma de control. Lo que pasa es que para mí, en mi opinión, igual me equivoco, es súper complejo, porque tenemos demasiado, o sea, en mi cabeza es como que tocamos demasiada agua alrededor de España, ¿no? Y es como, ¿qué habría que hacer para que eso se pudiese parar? Y qué medidas drásticas, porque si no, realmente yo no lo termino de ver así factible de primeras. Eso es lo que opino yo. Perfecto. Pues Rodolfo o Dana por eliminación, prácticamente. Pues, ¿te cedo la palabra? ¿Sí? No. Va. No me la cedas. No me la cedas. Bueno, este asunto comparto con vosotros que es complejo. Pero yo creo que hay dos vías, ¿no? Es decir, ante la necesidad de seres humanos, una respuesta de solidaridad no me parece mal. Me parece positiva. Es decir, acoger a las personas que entran... Hablas de irregular. A mí jamás me gusta llamar a las personas ni regulares ni legales, ¿no? Hay personas que vienen con necesidad. No, hago una puntualización. Las personas no son regulares o irregulares, es la situación en la que vienen. Cuidado. No me he referido en ningún momento a eso. Vale. Me refiero a la situación en la que Haces vienen. bien en puntualizar porque me lo había parecido. Y lo que sí quiero decir es que tener generosidad y acogida a estas personas no me parece mal. Incluso creo que es una obligación moral de nosotros, ¿no? Como país. Estaría de acuerdo con vosotros en que esto es complejo y habría que intentar que no vinieran. Es decir, pero claro, para eso hay que mejorar la situación económica de los países adyacentes. Eso es, digamos, que ¿cuál debe ser la política migratoria de Europa? Yo, en mi pequeña torpeza, considero que sería que el crecimiento económico de los países que nos bordean. Si no, no vas a cortar esa necesidad. La gente tiene hambre o no tiene expectativas en sus países y se va a ir. Lo haremos nosotros, lo hicimos nosotros en su momento como país y lo haremos si se volviera a presentar la situación. Y se hace también, realmente, y se hace actualmente. Es complejo, pero creo que no casa una política de no dejar o no tener compasión por las personas. Creo que es fundamental eso. Y si hay que hacer un esfuerzo, se hace. Otra cosa es que hay que poner los medios para que ese flujo de personas que llegan no de una manera reglada, sea cada vez menor, pero ya te digo, eso va a ser que Europa tendrá que o ayuda económica o no hay otra manera, si no van a seguir viniendo. Claro, eso sería una buena medida, poner el foco en los países de origen y ayudarlos, crear infraestructuras para que esto no ocurra, pero claro, también tenemos que ver la otra perspectiva, que efectivamente todo el tema, la solidaridad es un principio básico en cualquier sociedad. En eso estamos todos de acuerdo, yo creo que eso es un principio innegable. Pero luego también tenemos que ser prácticos y tenemos que entender que ante determinadas situaciones, y hablábamos también antes con el tema del problema de Cataluña, volvemos a lo mismo, y lo decíamos también, ¿no?, de aquellos polvos, estos lodos, mientras más favorezcas este tipo de fenómenos, más van a seguir ocurriendo. Y el problema es ya no el tema de la inmigración como tal, es que también es una tragedia humana. Estamos hablando de personas que pierden la vida de camino aquí por las condiciones en las que vienen. Por lo tanto, seguir fomentando que eso ocurra, en mi opinión, sí se fomenta como tal porque de alguna forma las organizaciones están actuando con el criterio evidentemente de intentar ayudar, lo cual es muy loable. Pero al fin y al cabo las mafias, que son las que están regulando este tipo de movimientos de personas, que al fin y al cabo son tráfico de personas, se están beneficiando de la actuación. Y por lo tanto eso lo que hace es un efecto llamada y hace que el fenómeno continúe y se prolongue en el tiempo. Y la cuestión es, la Unión Europea ante esto, ¿qué va a hacer? ¿Nosotros contamos con los recursos actualmente para absorber? Sí, pero eso que comentas, ¿cuál es la alternativa? Es decir, ¿no le demos acogida? No, la alternativa es Entonces, crear, es centrarnos en el foco, es lo que hablábamos, es crear otras estrategias que impidan que estas situaciones ocurran. El problema de la inmigración es la pobreza o la falta de expectativas de vida efectivamente de las personas. Si no, no se produce un movimiento migratorio. Claro, lógicamente. Esa es la realidad. Sí. Sí, la consecuencia de que eso se produzca, si Europa no da los pasos en la dirección adecuada, que pienso que no hay otra, que es que el orden económico
de los países que nos circundan, de África, del continente africano, Sí. mejoren. Efectivamente. Y para ello tendremos que, oye, ¿y por qué los países esos no se ayudan a sí mismos? La realidad es la que tenemos. Y creo que si la gente ya ha cruzado, creo que deben tener una acogida razonable. No, evidentemente eso no se niega. Dana, que es la última que nos falta por intervenir y si queréis seguir Bueno, el debate. yo tengo que decir, perdón por aquí estar en contra, pero el efecto llamada, pidas hasta perdón. donde yo sé, el efecto llamada no existe, no hay ninguna estadística que documente eso. La gente sale de sus países, sobre todo cuando sale de forma masiva, porque en su país hay guerra, muerte, hambre, destrucción, y entonces eso me llama a salir. Si acaso ese es el efecto llamada, ¿no? Lo que pasa en mi lugar de origen que me empuja para afuera. Obviamente el problema es complejísimo. Y la prueba está en que el problema existe desde que somos humanidad. ¿Y por qué debería Europa también aportar solución? Porque evidentemente esto es un problema complejo global y Europa es parte del problema y parte de la solución, ¿no? Por lo tanto, como esto es algo histórico, tenemos parte de responsabilidad. Y un problema social no crece cuando hay efecto llamada, ¿eh? El problema social crece cuando no lo atendemos. Cuando existe un fenómeno social y no le ponemos solución, está destinado a crecer. Si le ponemos atención e intentamos solucionarlo, podemos intentar bajarlo, ¿no? A mí me quedo con una cosa, con un dato para mi placer mira, eso que me llevo hoy. Yo recuerdo cuando hablábamos de la guerra de Ucrania y que mucha gente decía, qué guay que nos estamos volcando y entendemos perfectamente la problemática del que viene de Ucrania, y también otras voces decían, qué fuerte que, claro, ¿qué pasa? Que a estos sí que los entendemos perfectamente, tendrá que ver que son blancos y de ojos celestes, no pasa nada. Recuerdo que yo dije en esta tertulia, a mí me da igual, no pasa nada, me alegra, porque si hacía falta que fueran rubios y de ojos celestes, ya los tenemos, y esto nos va a servir para ser más empáticos con los siguientes. Y es muy difícil que yo quiera ser coherente y sea muy empática con los refugiados ucranianos y después no sea empática con otro tipo de refugiados, ¿no? Porque sean pobres o porque sean negros o porque vengan con la ropa rota, ¿no? Así que creo que esto nos ha hecho un poco mejores. Y creo que hoy en día discutimos de este tema sentando unas bases muy distintas a hace 20 años, donde se hablaba de invasión, de que vienen a no adaptarse a nuestra cultura, vienen a robarnos el trabajo, vienen a crear criminalidad. Ahora ya estamos hablando de un problema social y que tenemos cierta obligación moral de atender a gente que ya está aquí empujada por la guerra, por el hambre, por la pobreza, por la muerte, ¿no? Así que, mira, y lo último que ya también quería comentar, creo que aquí hemos aprendido mucho de Alemania y de los países del norte que se sienten más seguros porque esto no les toca, ¿no? Porque esto es un problema de los límites del Mediterráneo. Hace años también esto lo discutíamos a nivel interno en España, ¿no? Esto es un problema que tiene Canarias, que se queden en Canarias. Las regiones del norte no tienen por qué estar acogiendo gente pobre que viene de otro país porque nosotros no los hemos invitado. Hoy en día, que ya nos ha pasado, que Alemania nos ha dicho lo mismo, ay no, pero es que yo no me quiero hacer cargo de tantos, ya, pero tienes que hacerlo porque esto es un problema conjunto, responsabilidad conjunta y solución conjunta. No, pero es que no quiero, pero es que lo tienes que hacer. Porque España no puede asumir esto sola. No solo porque nos toque a nosotros geográficamente en el límite, no tenemos que asumir este problema, porque tú, Alemania, también participas de este problema, ¿no? Y eso creo que nos ha servido también para entender esa solidaridad a nivel local y nacional. Hoy en día ya sabemos que esto no es un problema de Canarias, ¿no? Y eso, bueno, pues si vamos dando pequeños pasitos, yo por lo menos me quedo con eso, ¿no? Con que cívicamente estamos entendiendo un poco más el fondo del problema. No se trata de que viene gente que yo no he invitado, sino que como comunidad europea tenemos que dar una solución a un problema que, leches, históricamente también hemos ayudado a generar, ¿no? Así que, pues es lo mínimo. Uh-huh. Así que, bueno, pues me quedo con ese pequeño detalle, de que creo que el nivel de discusión al menos ha subido. Uh-huh. Muy bien. Mi opinión también, cuando antes ha dicho Alemania y eso, yo creo que de todas formas, o sea, antes igual, o no se me ha entendido bien, o yo sí que sé que por parte de, bueno, que tocamos más porque estamos más proximales, pero luego realmente cualquier país de Europa ahora mismo, solamente que cambia
qué tipo de migración se hace, pero todos los países de Europa, dependiendo, viene más de lo que es el pasado. Por ejemplo, en Alemania son los turcos, en Francia hay muchísimos argelinos, y es una, o sea, decir, es así y punto pelota. Aquí en España es más el marroquí, o sea, decir, hay un montón de cosas así. Por ejemplo, yo tengo un amigo, bueno, que también viene de Suecia. Ahí en este caso nos vamos a que han cruzado el charco de una manera mucho más estratosférica, que sería de Chile. O sea, realmente a mí no me preocupa eso, porque considero que todo el mundo está cogiendo lo que realmente, pues, lo que se viene llevando desde años. Lo único, como tú has dicho antes, estoy súper de acuerdo. Yo tengo encima, me gusta que España sea un destino interesante, porque eso también nos aporta riqueza, por mi parecer. Me refiero, por mucho que digamos han venido aquí, yo no soy partidario de decir que han venido aquí a chupar del bote, que no sé qué, no para nada. Yo pienso que hay mucha gente que viene aquí buscando un lugar mejor, ¿vale? Porque yo también he viajado a esos países, con lo cual he visto lo que pasa ahí y por eso puedo entender ciertas cosas. Entonces, yo no estoy para nada en contra de eso, porque encima considero que encima tengo gente que tengo cerca, que he visto venir de fuera para poder aportar totalmente a la sociedad. Entonces no estoy nada en contra de eso. Lo que pasa que creo que entonces tendríamos que tener una infraestructura como para empezar a hacer o sea, atenderlos, filtrarlos de alguna forma para poder redirigirlos donde realmente corresponde, pero por el bien de ellos, porque si venían con expectativas que se les den, y nosotros como país recibirlos para que sabe responder correctamente, pero que no se eleve. O sea, más que nos reste, que no se eleve. Eso es mi opinión. Efectivamente, con el tema de que no se eleve, y puntualizo, a lo que me refería con el efecto llamada, es que se está multiplicando. O sea, no, es que además es muy claro. En este mes de octubre a Canarias han llegado 15.729. En noviembre, en lo que va de noviembre, 218. Pero es que si vemos la comparativa de los meses anteriores del año, las cifras rondaban entre los 1.000, otros meses 300, 2.000, 3.000 como mucho. O sea, aquí se está produciendo un efecto llamada. Y oye, no digo efecto llamada como término peyorativo que podemos entender. No. Lo digo en términos de que esto cada vez es un problema mayor y que por lo tanto hay que atajar. Y cuando digo atajar, no es decir negamos todos los principios de solidaridad y no vamos a atender a estas personas. No, es entender que cuáles son nuestros recursos actualmente, cómo podemos darles esa respuesta que sea adecuada, y si no podemos hacerlo, tiene que ser la Unión Europea la que determine cuáles van a ser las políticas en términos de migración. Y si eso pasa por tener que endurecer de alguna forma la entrada, pero adquiriendo otros nuevos planes o estrategias para hacer que esta realidad no se produzca desde su foco, desde su origen, yo creo que ahí está la clave. Porque volvemos a lo mismo, estamos hablando de vidas que se pierden, estamos hablando de una tragedia humana y personal importante. Y entonces, magnificar eso y hacer que se repita, que continúe y que además se multiplique exponencialmente cada tanto tiempo, a mí me resulta irresponsable. No podemos seguir teniendo una política de yo aquí no veo nada y van llegando y los vamos acogiendo como vamos pudiendo. No, tenemos que hacer algo, tenemos que tener una estrategia común. Hablamos además de Alemania. Alemania ha endurecido además sus políticas migratorias y también la ley de deportación. Lo decíamos también antes, los países nórdicos también están empezando un poco a ver cómo pueden unirse para tratar de dar solución al problema. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros además no como España, porque volvemos a lo mismo. España veía, esto es un problema de Canarias, pues que se quede en Canarias el problema y no lo atendemos, y ahora vemos que la respuesta sigue siendo lo mismo por parte de la Unión Europea. Esto es un problema de España y que España vaya viendo cómo las ve venir. Pues no. Somos parte de la Unión Europea, somos la frontera de la Unión Europea y por lo tanto lo que necesitamos es una respuesta común y ayudas y planes que hagan que esta situación no vuelva a producirse o que se produzca lo menos posible, y si se produce en las mejores circunstancias para esas personas. Vamos a ver si pueden venir de forma regular y si pueden hacer las cosas de forma que vengan bien y no jugándose la vida. Pues si os parece dicho eso, vamos a finiquitar la tertulia de los viernes, pero no sin antes, por supuesto, pues daros la oportunidad de que soltéis un abrasico y un sarmentazo a quien consideréis oportuno. Y por orden de presentación, Dana Gaudín, eres la escogida para iniciar esta ronda. Jolín, de sarmentazos y de abrasicos. Os prometo que yo me siento siempre en este sitio porque por mi instinto territorialista, que me senté aquí una vez y para siempre. Pero me he dado cuenta de que, claro, me toca siempre empezar. Esto es una responsabilidad muy grande. Ya sabes. Me voy a esconder más detrás de la pantalla. Puedes ponerte por aquí la próxima vez. Ahora que soy actriz, me voy a poner de pie.
¿Y por qué digo esta tontería? Pues porque mi abracito va a ser para un equipo de gente, de actrices, actores aficionados al teatro, gente pagana como yo que se acerca a disfrutar de esa maravilla, porque este martes pasado se estrenó El Terorio, Rafa. Yo no sé si tú sabes. Yo sabía. Que yo hice un pequeño papel, Sabía hice de también. Lucía, de una sirvienta que aparece en un momento y la lía, y me lo pasé tan bien, pero además fue tan emocionante poder participar con mis compis de los 2 años de preparación, que se dice pronto, y del estreno. Además, esa noche que pasó de todo, no sé si estuvo alguno, pero hubo incidencia médica, incidencia técnica, de todo, y detrás de la cortina estábamos, la verdad que con los nervios a flor de piel, y ha sido maravilloso el equipo humano que hay, la relación que hemos sacado de ahí, el cariño con el que nos preocupábamos los unos por los otros. ¿Cómo estás? A verte la cara, a ver, va muy bien, ahora arriba. Me lo pasé genial, la verdad que me lo pasé genial. Perfecto, muy bien. Le recomiendo a todo el mundo que pruebe el teatro si no lo he hecho alguna vez, porque es una maravilla. Así que mi abracito va a ser para ellos. Perfecto. Para el equipo. Y el sarmentazo, pues para todas las personas que toman decisiones que matan a civiles desde las casas cómodas, calentitas y llenas de tu familia. A esa gente. Perfecto, muy bien. Perfecto, muy bien. Gracias por tu sarmentazo y tu abrasico. Rodolfo Carmona. Pues mira, yo voy a compartir el abrasico porque me parece una iniciativa muy loable y hacen un trabajo realmente que merece la pena ir a ver. Y la verdad que es la segunda vez que he ido a uno de sus actos, de sus obras, y me ha parecido maravilloso. Muy bien. Y en cuanto al sarmentazo, voy a caer en el error, pero bueno, lo asumo. El sarmentazo va a ser a este Partido Socialista que se ha dejado arrastrar por una necesidad que me parece fuera de lugar. Bueno, pensamos que el sarmentazo iba a ser para tus compañeros de charla de antes de venir, pero no, parece ser que no. Bueno, pues ahí está el sarmentazo y el abrasico de Rodolfo Carmona. Elena, es tu turno. Pues nada, yo mi abracico se lo doy a PANE, que es la Asociación de Padres de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, y tengo que compartir, por supuesto, el sarmentazo con Rodolfo. En este caso no se lo quiero dar al PSOE en sí, prefiero personificarlo en la raíz del problema, que es Pedro Sánchez, sin lugar a dudas. Perfecto, pues ahí está el sarmentazo y el abrasico de Elena Ruiz. Y por último, y como he dicho antes, no por ello menos importante, Emilio Pasteris. Yo voy a ir para el abrasico, va a ser en este caso para el Ayuntamiento de Torrevieja, con pues lo que está promoviendo en este caso para la seguridad de toda la ciudadanía de Torrevieja. Creo que es es necesario, es súper interesante, y creo que simplemente necesitamos hacerlo con la buena vía esta vez. Y es que creo que el tema más importante ahora mismo para dar un sarmentazo es el que estamos hablando. En este caso, bueno, para no decir ni una persona ni un partido, es decir que dejemos que básicamente un país se deje llevar por el simple hecho de la rivalidad y ir más a un bien común para poder llegar a vivir donde todos queremos vivir, que es en España, y a gusto todos, en vez de coger y siempre el enfrentamiento para hacer una división entre ambos bandos. Ese sería. Pues ahí está también el sarmentazo y el abrasico de Emilio Pasteris. No hay tiempo para más. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros y vosotras. Y como suelo decir habitualmente, nos vemos mucho más temprano que tarde. Hasta la próxima. Muchas gracias.